Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con lo que sería el primer video de esta serie de cápsulas. Entonces, pues vamos a iniciar o vamos a dar inicio con el tema de algunas verdades sobre la carrera, en este caso odontología. ¿Vale? Entonces, al final únicamente coloqué una serie de pues notificaciones, llamémoslo así, una serie de, pues no advertencias del todo, pero sí como menciones, ¿no? Sobre lo que a mi parecer y al parecer de algunos de mis compañeros de generación y de algunas otras generaciones, pues existe este consenso, ¿no? De que, pues si bien teníamos noción de algunas cosas y supongo que les va a pasar en el momento que ya se encuentren dentro de la facultad, incluso pues algunos o en su mayoría puede que pues incluso les parezca un poco obvias o absurdas algunas de estas menciones porque, pues no lo sé, ya existen familiares, ¿no? Odontólogos o algo por el estilo, que pues los hacen conocer una perspectiva general de lo que ya demanda la carrera. Sin embargo, pues para aquellos que igual tienen algún tipo de duda en particular sobre pues más o menos lo que requerirá o lo que les espera ya dentro de la facultad, pues no está por demás mencionárselos. Entonces, el primero de ellos, y pues no es sorpresa, es propiamente pues lo caro que es la carrera y es una realidad, no estoy exagerando, ya lo verán dentro de, no, al final es cara, sí, carísima la carrera. No lo sé si sea la más cara licenciatura que ofrece la universidad, pero a mi parecer sí podría quedar el estereotipo de ser la más cara y no por sonar pretencioso ni nada por el estilo, simplemente es una cruda realidad y pues me permití colocarles unas imágenes de pues un articulador y instrumental, una pieza de alta, porque al final eh, pues veámoslo así, pero es casi inevitable el hecho de que pues no se invierta realmente en la licenciatura, ¿no? A veces se tiene esta noción de que probablemente uno lo hace costoso, uno lo hace pues más caro de lo que podría ser, pero sinceramente, y se los digo, poco a poco conforme vayan avanzando en sus semestres, pues van pues, a necesitar de material sí o sí, o de algún tipo de equipo o de instrumento para propiamente ir adentrándose a sus clínicas, ¿no? Ir comprendiendo toda esta parte ya más manual, más práctica, ¿no? Entonces, pues inevitablemente, se los digo así, es cara la carrera por naturaleza, como ahí lo dice. Entonces, a ello le sumo lo siguiente, puse esta pues imagen de la uni y un joven, ¿no? Con su mochilita así como extranjero o que no pertenece a, precisamente porque es importante, ¿no? Y no lo digo por decir que no la estudien, no, sí, si les gusta y les apasiona adelante, simplemente pues sí considerar este factor económico y pues este es un plus que quise añadir que es importante igual sumar, ¿no? Saber si al final somos foráneos, en mi caso particular soy foráneo, entonces pues hay que al final hacer esta conciencia, ¿no? De que lejos de pagar gastos propios de la universidad que implica lo que son inscripciones, etcétera, pagos de congresos, lo que ustedes quieran, pago de instrumental. Hay que sumarle de igual forma, pues, gastos propios de nuestra persona, ¿no? El hecho de ser foráneo, el pago de una renta, ¿no? El pago de comidas, transporte, etcétera. Entonces es un punto que a mi parecer es uno de los más fundamentales y que creo marcará propiamente tu interés si es que estás decidido a pues ingresar y estar y cursar lo que es la licenciatura o bien pues tomar otras alternativas dependiendo cuál sea la situación, ¿vale? Entonces ese es uno. El segundo es súper obvio, pero al final créanme que pues algunos dirán pues sí, es parte de, ¿no? Es área de la salud, implica leer libros, conocer un poco cómo es el mecanismo fisiológico, en este caso del ser humano y en particular de la cavidad oral, pero pues me gustaría mencionarlo y recalcarlo y enfatizarlo al final porque pues sí me he encontrado con compañeros, ¿no? Que al final pues piensan que al tratarse de odonto, pues si bien verán algo, pues realmente más será la práctica, ¿no? Porque uno piensa que la parte manual o motriz
pues es realmente lo que se abarca en este tipo de carreras, ¿no? Que al final, ya en las últimas instancias de los semestres, ¿no? Realmente se llevan casi puras clínicas, ¿no? Y tienes que poner a prueba realmente esto, pero tienes que previamente ya haber tenido unas bases sólidas, ¿no? Sobre cómo es el mecanismo de. Entonces, al final lo pongo, es un poco obvio, para algunos les parecerá, pero pues es necesario, ¿no? Entonces, para aquellos que no les, pues llama mucho la atención esto, pues nada más como una notita ahí, ¿no? Saber que al final, pues vamos a tener que saber de forma general cómo es que funciona, ¿no? Desde una célula pequeña hasta, pues todo lo que es el mecanismo de nuestro organismo como seres humanos, ¿no? Seguido de esto tenemos unas pequeñas imágenes que, si en su caso particular les parecieron un poco grotescas o feas o asquerosas o como le quieran llamar, pues es un indicativo ahí, ojito, porque pues como ahí lo dice, ¿no? Es importante que si están seguros que este tipo de licenciatura es lo suyo y les interesa y quieren formar parte de, pues realmente no hay que tener, o de momento tener, pero ir acostumbrarnos poco a poco a este tipo de imágenes y escenarios, porque al final, como lo dice ahí, la calidad oral va a ser nuestra área de trabajo literal todos los días. Entonces podemos encontrar desde un caso muy ligero hasta casos un poco más complejos. Entonces, primeramente identificar eso. Si tengo miedo a la sangre o a la saliva o todo este tipo de cositas, o al ver estas imágenes, pues les genera un poco de problemas, pues identificar también eso, ¿no? De que probablemente por ahí no sería del todo el camino y pues reconsiderar si realmente pues se ven interesados en tratar con este tipo de situaciones y al final reconocer que al final estamos tratando con pacientes, con seres humanos, entonces importante también reconocer por su parte eso, ¿no? Y también tenemos lo siguiente, ¿no? Que pues muchos dirán, pues sí, me interesó la odontología precisamente porque combina esta parte teórica, práctica, ¿no? Y al final hacen un unísono. Sí, es en lo particular igual me agrada mucho esa idea. Sin embargo, pues al final hay muchas personas que, pues por una parte se les facilita mucho la práctica y su talón de Aquiles precisamente es la teoría, la parte más tediosa, comprender el funcionamiento, y hay personas que es totalmente a la inversa, se les facilita mucho la teoría, pero a nivel práctico son pésimos. Entonces, al final va a haber muy pocos en específico que tengan ambas habilidades y si es que la tienes, fantástico, ya estás del otro lado. Sin embargo, pues va a haber en su mayoría personas que tengan ya sea una habilidad o la otra. Entonces, lo bueno de esto es que al final tenemos la capacidad de mejorar, ¿no? Entonces, por ello es que les pongo esta palabrita en específico que poco a poco la van a ir escuchando dentro de su mente, ¿no? Y van a cuestionarse el por qué están ahí, que es paciencia, ¿no? Y justamente es eso, al final muchas veces, y en lo personal a mí me pasa mucho a nivel práctico, pues no te van a salir las cosas a la primera o a la segunda o a la tercera, sino que a nivel que o conforme vas practicando vas a ir mejorando poco a poco esa práctica motriz, todas esas habilidades que probablemente nunca habías desarrollado o puesto en práctica. Entonces justamente esta palabra paciencia es lo que pues te va a ayudar propiamente, ya sea que si eres malísimo en la práctica o malísimo en la teoría, pues poco a poco intentes ir mejorando y ir desarrollando este tipo de habilidades. Entonces, tranquilo, hay tiempo, pero es importante identificar dónde estás fallando y qué puedes hacer para mejorar, ¿vale? Y como última diapositiva o mención, pues de igual forma, como sabemos, ontología, al final, pues vas a tratar pacientes, ¿no? En tus clínicas. Entonces, en parte, pues sí, al final tu nota ya no dependerá únicamente de ti, sino de terceros, en este caso, de tu paciente, que llegue a las clínicas, que sea puntual, no, que pues en este caso no solo tengas la misión de conseguir pacientes, ¿no? Sino también de mantenerlos. Entonces es otra de las cosas que en lo personal me hubiera igual gustado saber en su momento, ¿no? Que pues sí, conforme vas avanzando, ¿no? De primer, segundo, tercer semestre, pues
obtienes notas que propiamente tú las obtienes, ¿no? Porque al final son un poco teóricas, prácticas, pero que al final dependen de ti. Sin embargo, conforme vas avanzando a tus semestres superiores, y en particular cuando ya estés en clínicas, pues si bien la parte teórica pues va a ser méritos debido a tu esfuerzo y a lo que quieras, pero desgraciadamente ya tu nota casi más del 50% va a abarcar lo que es realmente el trato con el paciente. Entonces también considera esto, ¿no? Que la nota va a depender en este caso de cómo va evolucionando propiamente tus tratamientos ya en pacientes. Y finalmente dejarles, siempre voy a tratar de, en estos pequeños videitos o cápsulas, dejarles pues memes, ¿no? Que al final pues intento como que pues amenizar un poco todo esto, ¿no? Y generar prácticamente, si al final son videos, no estamos de forma directa, pero trato de, a través de este tipo de ambiente y de comunicación, generar como ese lazo indirecto, ¿no? Que no se sienta tanto como un video, sino como una charla que tú tuvieras conmigo o con alguien de un semestre superior, para que de esa forma se vuelva todo más agradable. Entonces dejo este pequeño meme para que lo vean y me digan qué les parece. ¿Va? Entonces nos vemos en un siguiente video.